Продолжим изучение послания к евреям, который задает 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. Bei der Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. En esta jungla semántica del día de hoy, que semanalmente tratamos de introducirnos en ella, de tratar de desmarañar, para llamarlo de alguna manera, o de desarmar esta madeja, estamos con el profesor Héctor Leites, director del Seminario Bíblico de Fe, que nos acompaña gentilmente para charlar, plantear sobre la mesa algún término que especialmente se refiere con su calidad de profesor de griego para poder entender qué significa. Bienvenido, Héctor, una vez más a este micrófono. Muy bienvenido, Esteban. También damos la bienvenida a la audiencia. Hoy tenemos una linda palabra para analizar: servicio, servir, ministerio, diaconía. Una palabra con una etimología muy especial también, ¿no? El famoso dicho dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Sí. Así que vamos a ver si esto se aplica a nosotros. La verdad. Yo tengo otro dicho que utilizo en las clases, que es: el que no sirve, no sirve. Que cada uno lo tome como quiere. Bueno, lo primero que quería mencionar, Esteban, es la palabra, justamente la palabra etimología, ¿no? Hemos estado hablando en los programas pasados acerca de la etimología, y yo quiero dar la etimología de la palabra etimología, que es el estudio del origen de las voces de la lengua, pero su formación y su estructura, con todas las modificaciones que está llevando a través del tiempo. O sea que es toda una especialidad que un grupo de gente se dedica a desarrollar. Sí, exactamente. Los gramáticos, uno dice: ¿cómo es que se lleva a cabo que la Real Academia Española esté colocando las palabras? Bueno, los gramáticos trabajan a través del uso. Cuando ven que la palabra se está usando, o hacen un americanismo o uruguayismo, o tratan de colocarla porque realmente se está usando la palabra. Entonces, cuando hablamos de etimología, tenemos que hablar de la palabra griega etumos, que quiere decir verdad o verdadero, y logos o logía es palabra. Entonces, estudiar la palabra verdadera, estudiar la raíz, el valor de las palabras. ¿Sabes que en Grecia se utilizaban muchísimo los prefijos? Nosotros también los utilizamos hoy en día. Cuando hablamos de diaconía, tenemos que hablar de prefijos o preposiciones. Sí, es verdad. Nosotros tenemos en el español, tenemos la palabra teos, o por lo menos tenemos la palabra ateo, y teos es Dios, y tenemos el prefijo a, que es la privativa, ateos. Bueno, hay algunos que se dicen teístas, ¿no? De ahí lo usan, ¿no? De ahí lo usan también. Tenemos la palabra anarquía, que narcos quiere decir jefe o gobernante, y es sin jefe o sin gobernante, por eso anarquía. Tenemos una palabra que por lo general no se sabe su etimología, que es África, el continente africano. Y friqué quiere decir frío. Entonces es sin frío. África es sin frío. Interesante. Después tenemos la palabra anomalía, de nómalo, que quiere decir algo regular, algo bueno, y como es tenemos algo que no es regular. Y así podemos seguir con todos los prefijos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar del valor de las palabras, y el oyente tiene que saber que estamos trabajando y hablando sobre la jungla semántica. Hoy trabajaremos con la palabra servir, servicio, ministerio. La palabra douleo está muy relacionada, pegado a lo que es servicio, pero saber que cuando nosotros la leemos, no estamos leyendo muchas veces la transferencia de palabras, sino la transferencia de sentido. Cuando hablamos de transferencia de sentido en todas las palabras de la jungla semántica, que así le llamamos, tenemos que ver que si alguien quiere transferir simplemente la etimología de la palabra, o simplemente lo literal de la palabra, tendría carencia de sentido. Hay un ejemplo muy hasta cómico, Esteban,
que es una señora norteamericana, ella tiene que venir a América, principalmente tiene que estar visitando a Uruguay. Entonces, ella dice o empieza a buscar cómo puede decir en español how much, o sea, sí, cuánto debe. Principalmente ella le gustaba comer, entonces, ¿qué hace? Agarra un diccionario, español-inglés, inglés-español, y dice how es mucho, o cómo. ¿Cómo? Much es mucho. Sí. Entonces cuando ella traduce como mucho. Entonces entra a un bar en Montevideo y llamando al mozo le dice, pensando que está preguntando al mozo ¿cuánto debo? Le dice, ¿como mucho? Y el mozo le mira y mira principalmente su plato y dice, sí, come mucho, y se nota, señora, porque era una señora gordita. Ahora es cómico, pero es una gran verdad. Sí. Ella lo que hizo fue traducir literalmente el how much, que es cuánto. Claro. Pero resulta que estaba traduciendo como mucho. Y una pregunta interesante, principalmente cuando la señora indicaba con su dedo su plato. Entonces, esto pasa en el griego. La palabra murmuración es una palabra onomatopéyica. Pablo está diciendo la palabra gonguixo, que es el zumbido de la abeja. Ajá. Y es interesante que nadie va a murmurar con parlantes ni con megáfonos. La murmuración es un zumbido muy especial en el oído de la otra persona. Entonces, esta palabra hay que transmitir el sentido. No se puede poner el zumbido, la Z continuada de un zumbido de abejas, porque no tendría sentido. Entonces nosotros, cuando empezamos a hablar de jungla semántica, tenemos que hablar de la transferencia de sentido y no transferencia literal de la palabra. Ajá, eso es bien importante, ¿no? Porque si no, podemos pasar el papelón de la señora. El papelón de la señora. Fíjate qué pasó con el hijo pródigo, ¿no? La historia muy importante del hijo pródigo. El padre dice, le rogaba al hijo que entrase. Todos conocemos la historia, más o menos en Lucas 15, allí dice que le rogaba que entrase. Si el padre hubiera dicho que le rogó que entrase, entonces estamos hablando de que no se colocó perfectamente el verbo en imperfecto. Como el texto dice que le rogaba, la acción es una acción pasada continua que el padre le está diciendo, hijo, tienes que entrar. Bueno, papá, no quiero entrar porque nunca me has dado un cabrito y toda la discusión que sabemos, pero el padre vuelve a insistir y dice, hijo, tienes que entrar. Es un imperfecto, entonces una acción continua en el pasado. Si el verbo hubiera estado, como en algunas versiones está, que dice que le rogó es puntual. Es un pretérito, allí que está diciendo, una sola vez el padre dijo, hijo, ¿vas a entrar, sí o no? No, papá, no voy a entrar porque no me has dado el anillo o el becerro. Bueno, muy bien, yo voy a entrar. Claro. Entonces el verbo allí, la transmisión o la transferencia de poner la palabra correcta, me está diciendo primero del amor del padre, que ante tanta rebeldía del hijo, el padre insistió. Pero también me habla de la rebeldía del hijo, que de tanta insistencia el hijo no entró. Entonces, hoy abordaremos esta hermosa palabra. Hacemos una pequeña pausa aquí en la charla con el profesor Héctor Leites, que estamos en esto que hemos llamado jungla semántica, y estamos tratando de ver algunos términos que nos ayuden a entender mejor el mensaje de las Sagradas Escrituras para el día de hoy. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Con el profesor Héctor Leites, entonces, estamos charlando sobre lo que es algunos de los términos que se usan en el texto bíblico y que bien haríamos en comprenderlos mejor para poder interpretarlos correctamente. Héctor, hoy nos proponías entonces hablar de lo que es el servicio. Servicio. El verbo servicio o diaconego en el griego es muy rico. Yo quiero primero que nada dar la etimología de la palabra diaconía o diaconego, que es la palabra ministrar, servicio, servir. La palabra está compuesta por una preposición dia y conis. Sí. Esto quiere decir levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena.
Muy interesante, Esteban, porque no estamos hablando de levantar polvo por arrastrar los pies. No, levantar polvo por apresuramiento de los pies en la arena. En la arena. Es muy interesante. Ahora, esto está indicando prontitud. Claro. Cualquiera que tenga sentido común dice, ¿cómo es la escena? Y tenemos que verla. Claro. Levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. Bueno, indica diligencia, prontitud, responsabilidad, esmero, aún un espíritu voluntarioso. Y por supuesto, una persona que sirve. Claro. No está arrastrando los pies, levantando polvo, diciendo, bueno, tal vez voy, mañana voy, no siento en mi corazón por ahora, sino que es una persona realmente con un espíritu voluntarioso. Ahora, decía Platón algo muy importante, Esteban. Platón decía, ¿cómo puede el hombre ser feliz si tiene que servir a otro? La oposición era eso. Sí, era el enemigo, parece. Sí. Ahora, qué bueno, porque los griegos, como griegos, ellos no tenían el concepto de servicio. Más bien, esos filósofos eran muy cómodos en su estilo de vida, ¿no? Bueno, ellos llegaron a, podemos decir, inventar esta idea de ser griego era igual a ser libre. Claro. Sí, sí, nosotros vemos los padres griegos. Yo he podido conseguir la colección de los padres griegos y uno lea, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, aún Eurípides, y ellos tenían ese concepto. Ser griego era igual a ser libre. Por eso a Pablo le costó bastante allí en Hechos 17 su prédica, tomando el poeta Arato, el poema Fenómenos del tercer siglo antes de Cristo. Ahora, muy bien, los griegos usaban esta palabra para el servicio personal, no obligado de una persona a otra. Consideraban este servicio realmente algo muy, pero muy inferior. Realmente horrible era lo que era el concepto esclavitud, servicio hacia otro. Ya Platón lo decía, ¿cómo alguien puede ser feliz si tiene que servir a otro? Para los judíos, en cambio, el servir no tenía nada indigno, aunque era muy importante a quién se le estaba sirviendo. No nos olvidemos que el pueblo israelita siempre estuvo bajo esa esclavitud, sea en Egipto o a veces sea también en condiciones infrahumanas el tiempo de los jueces. Ahora, muy importante es la pregunta donde se encuentra realmente el origen del énfasis en el Nuevo Testamento. Y especialmente porque casi todas las clases de servicio que nosotros vemos en la palabra de Dios, o en el servicio cristiano, pueden ser representadas por estas palabras, que es diaconego, douleo, servicio. El origen realmente, amigo, tenemos que saber que está en Jesucristo mismo. Allí en Marcos 10:45 dijo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Claro, esto oponía enfáticamente este servicio a todo lo que es usual en esta vida. Esteban, nosotros sabemos que en esta vida todo lo que es servicio es problemático, claro. Todo lo que es estar bajo sujeción para muchos es problemático. Hoy se usa el poder para dominar a otro, entonces cuesta, como a Platón le costaba, ¿verdad? Nosotros tenemos que el servicio sublime como humillación lo tenemos en Cristo. Allí en Filipenses capítulo 2, verso 5, habla acerca del acto más sublime de servicio que fue tomar forma de siervo. Teniendo los mismos atributos y características de Dios, porque no se despojó de los atributos divinos, solo se despojó del ambiente de gloria. Esa es otra palabra para analizar, Esteban, la ekenosis. ¿Qué fue ese vaciamiento, eso anonadarse? Bueno, él realmente se desprende de la gloria del Padre, siendo Dios. Por eso fue 100% Dios y 100% hombre. Pero este es el acto más sublime de humillación. Ese servicio cristiano que marcó Cristo sigue hoy a través, después de su exaltación a través de la Iglesia sigue sirviendo en condiciones de felicidad, de alegría, y no como decía Platón, cómo alguien puede ser feliz si tiene que servir a otro. Hoy nosotros podemos saber que el servicio es incondicional, por amor. Hoy nosotros no servimos para que podamos realmente amortizar una deuda. Claro. Sabéis, Esteban, que a veces hago una pregunta en la clase y pregunto con mucha picardía, ¿no? Digo, ¿cuántos le deben algo a Dios? Y puedo ver que muchos levantan la mano. En realidad no debemos nada, Esteban, porque la gracia, es gratis. No se puede pagar lo que es un regalo. Yo no pago los regalos de cumpleaños. Por supuesto. Entonces nosotros podemos hoy disfrutar de un servicio, que es un servicio que Cristo lo ha marcado. Nosotros tenemos
mucho más de esta palabra, pero realmente podemos encontrarnos en otro programa para poder estar continuando con esta palabra diaconego, diaconía, que su etimología es levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. Bueno, vamos a continuar entonces con esta misma palabra en otro programa. Podemos dejar entonces la pregunta. ¿Usted tiene el concepto que tenía Platón o tiene el concepto que tenía Jesucristo acerca del servicio? ¿Cómo lo está viviendo en su vida diaria? Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.